¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el ejemplo de la meta 2.2. En este caso veremos el ejemplo de un diseño 2 a la 2 y el ejemplo se titula Efecto de la concentración de reactivo sobre la cantidad de catalizador. El ejemplo ya lo tengo escrito así, vamos a analizarlo con Minitab y Excel, ¿no? El ejemplo dice, considere la investigación del efecto de la concentración de reactivo y de la cantidad de catalizador sobre la conversión de un proceso químico, sea la concentración de reactivo el factor A y sean 15 y 25% los dos niveles de interés. El catalizador es el factor B, con el nivel alto denotando el uso de 2 libras de catalizador y el nivel bajo denotando el uso de 1 libra. Se hacen 3 réplicas del experimento y los datos son los siguientes. Ok, en esas tablas nos muestran los mismos resultados, sin embargo yo las pongo solamente para que puedan ver las distintas maneras en las que se pueden representar los datos. De esta tabla que vemos en la parte inferior, es la que más común se encuentra en los problemas. Esta matriz está muy acorde a cuando elaboran los diseños y recopilan los datos de las variables de respuesta. Entonces, a menudo solamente hacen un tabular y los ponen de esta manera. Sin embargo, para el método de resolución, o sea, el paso a paso, a veces es más viable verlo de esta manera que vemos aquí en la tabla 1. Por lo mismo, yo voy a utilizar esta versión en donde señalo los niveles y los pongo con su respectivo signo y para que podamos entender el origen de cada cosa, ¿no? La metodología de resolución consiste en primero determinar los valores de la notación de yates y construir la representación gráfica del modelo. Recordemos que la notación de yates se hace referencia a la representación de las respuestas, pero atribuyendo los factores que se encuentran en su nivel alto. ¿Ok? Y la construcción de la gráfica del modelo, recordemos que es solamente un cuadrado con puntos en cada esquina. ¿Ok? Aquí yo ya tengo identificado el factor A y el factor B, ¿sí? Entonces, del problema sabemos que son dos niveles, ambos tienen nivel alto y nivel bajo, en donde aquí está el nivel bajo y nivel alto y así respectivamente del lado de las X, en el eje de las X, y pues lo podemos ver representado de una manera simple, de esta manera, ¿no? Sin embargo, cada punto nos representa un valor diferente, y a esto lo podemos relacionar con la notación de yates. En el primero, recordemos que esta esquina estamos trabajando con el nivel bajo del factor B y el nivel bajo del factor A. Y según la notación de yates, cuando se manejan ambos en niveles inferiores, se pone un 1 entre paréntesis. Y tenemos como resultado el 80. ¿El 80 de dónde viene? Resulta de la suma de las respuestas de las réplicas. Es decir, 28 más 25 más 27 me da este valor de 80, que es el que yo tengo de esta manera ejemplificado y con su respectivo origen. ¿Ok? De la misma manera determinamos los factores de A y B, en donde tenemos que el A que es el que se encuentra en el nivel más alto, es el factor A, por eso les llama A, y pues se calcula de la misma manera que esta situación. Entonces me voy a mi tabla y podemos ver que aquí efectivamente el A está positivo, está en su nivel alto. Entonces esta suma corresponde a el nivel de A. La anotación de yates para A para esto, ¿no? Para el valor de 100. Y por lo mismo pasa con el factor B, en donde ahora el factor B es el que se encuentra en su nivel alto. Y por último tenemos la interacción AB, en donde nos da un valor de 90. Y esta vendría siendo la representación gráfica del modelo, los valores de la notación de yates y su ubicación en el plano que construimos. Ahora bien, me voy a pasar a la hoja de Excel, en donde lo que tenemos que hacer ahora es primero determinar los contrastes y efectos aplicables al diseño, y la tabla ANOVA, que es bueno, más bien
la cúspide o la conclusión de este problema dentro del análisis estadístico básico, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer primero los contrastes. Entonces voy a poner acá los contrastes y efectos. Y de este lado yo ya tengo algunos, bueno, más bien todos los contrastes calculados con su respectivo efecto. Aquí ya tengo señalada la fórmula que se utiliza para poder hacer los cálculos, que vendría siendo esa sumatoria. Ya vimos de dónde viene y cuál es el origen, bueno, toda la descripción, el fundamento detrás. Entonces, aquí ya tengo sustituidos los valores. Como recordemos, en el ejemplo anterior, bueno, en el inciso anterior, este vendría siendo el nivel 1 entre paréntesis, el A, este es el B, y este es el AB, siguiendo la notación de yates, ¿no? Entonces, basándome en esa notación que he escrito de este lado, voy a sustituir los valores ahora en la fórmula que tengo de este lado, como lo estoy haciendo en esta parte de aquí. Entonces, quedaría 100, porque es el A, más el AB, que es 90, menos B, que es 60, y menos el 1 entre paréntesis, que es 80. Y pues efectivamente me dio los mismos resultados que tengo yo aquí calculados. ¿Ok? Ahora pasemos al contraste B, que es B más el AB menos A menos el 1 entre paréntesis. Y por último tenemos el contraste de AB, que es AB más el 1 entre paréntesis menos A menos B. Y nos da 10 y podemos ahora sí que concluir que nos dio lo mismo, ¿no? Ese cálculo que tengo de este lado está correcto. Ahora procedemos a calcular los efectos. Aquí ya tengo la fórmula de efecto de A. Y si notamos, nos dice que es el contraste de A entre N, que es la cantidad de réplicas, aquí en este caso tenemos 3, por 2 a la K menos 1, donde sabemos que la K es igual a 2 a la 2 que tengo aquí, que es la cantidad de factores. Entonces no me queda más que 2 a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces me queda N por 2 a la 1. Y es por eso que queda 2N. Así que a manera de poder acortar pasos y no volver a repetir todo el teclado de esto, voy a utilizar esta fórmula que es resumida para poder calcular los efectos. Entonces solamente voy a tomar el contraste y lo voy a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque es el diseño a la K menos 1, que es igual a 2, por las réplicas. Las réplicas son 3, así como lo tengo aquí especificado, entonces son 6. Y me da un 8.33. Aquí también lo tengo especificado. Era 2 a la n y queda 2 por 3 y me queda un 8.33 positivo. ¿Ok? Ese vendría siendo el cambio que ejerce el factor A sobre la respuesta. Entonces, así llamamos el efecto. Ahora hacemos con B. Y el B va a ser lo mismo, el contraste de B entre 6. Y con el AB va a ser el contraste de AB entre 6. ¿Por qué? Porque es lo mismo en cada situación. En esa parte del proceso solamente vamos a hacer uso de los contrastes para la resolución de la ANOVA. Más adelante, en el modelo de regresión, vamos a hacer uso de los efectos. Por el momento, esto lo vamos a dejar como stand-by y nos vamos a enfocar en el contraste. ¿Ok? Y pasaremos a la ANOVA. Aquí en esta parte de la ANOVA tengo las fórmulas que vendrían siendo las que se van a ocupar para la resolución de estos ejercicios. Y notemos que el primero es la fuente de variabilidad, que son los factores involucrados con su interacción, y el error y el total. Y lo que sigue es la suma de cuadros. En este caso, la suma de cuadros corresponde a estas fórmulas. Si observamos detenidamente, podemos ver que esta parte de aquí, la interna de A más AB menos B menos el 1 entre paréntesis, corresponde a la parte que tenemos aquí. Por tal motivo, se dice que en suma de cuadrados se puede utilizar el contraste calculado al cuadrado.
y eso lo dividimos entre n multiplicado por el modelo que tenemos, que es un modelo 2 a la 2. Entonces, siguiendo esta metodología, voy a ahora sustituirlos en fórmulas. Entonces, me queda igual, voy a abrir un paréntesis, el contraste de A al cuadrado entre n por 2 al cuadrado. Recordemos que son 3 réplicas, pues que son 3 por 4, me queda un 12. Doy Enter. Y ahora hago lo mismo, pero con el factor A, el factor B y factor AB. Y nos queda calculado de esta manera. Ahora, lo que sigue es la suma de cuadrados del error, cuadrados totales. El error lo dejamos siempre para el último, no vamos a enfocar el total, en donde vamos a encontrar dos términos importantes. El primero corresponde a sumar elevar al cuadrado cada uno de las observaciones del modelo que nos dan el problema y después sumarlas. ¿Ok? Y este corresponde solamente a un factor de ajuste que es la suma de todas las variables de respuesta del efecto al cuadrado entre las réplicas por el modelo. Este valor de ajuste, bueno, yo lo calculo en dos partes separadas para después juntarlos y hacerlo más claro. Entonces, voy a copiar y pegar nada más esto para poder indicar la fórmula. Más práctico para que puedan seguir la secuencia de referencia. ¿Ok? Entonces, me voy a enfocar primero en calcular esta parte de aquí. Y esta parte, voy a ponerla acá, va a ser igual a sum square, la función sum square. Y voy a seleccionar todas las observaciones que tenemos, es decir, todas las que están aquí en el centro de las réplicas. Doy igual y me da el total que tengo que corresponde a esto. Y tiene el Excel en español, perdón, en español, va a corresponder a la función suma.cuadrados. Yo lo tengo aquí en inglés, por eso que tuve que usar la función sum square. Por eso tengo que hacer esto, ¿no? Pero si lo tienen en español, usen suma.cuadrados. Ok, ahora voy a hacer lo mismo, pero con el término de ajuste, que vendría siendo la otra parte de acá. Eh, ok, y esta parte de acá corresponde, voy a poner aquí, corresponde a la suma de todas las respuestas del modelo. Yo voy a poner aquí sum y puedo seleccionar todo esto de aquí y me va a dar 330. La diferencia es de que aquí es sumar al cuadrado cada uno de los valores y elevar al cuadrado cada uno de los valores y después sumarlo. Y aquí es sumarlo primero y después elevarlo al cuadrado. Entonces, la fórmula de esto quedaría así. 330 al cuadrado entre n son 3 réplicas y 2 al cuadrado son 4. Entonces va a ser 3 por 4, que es 12. Y me queda este valor de aquí. Entonces ya tengo este factor. Ya tengo el factor de la suma de cuadrados y mi factor de corrección. Entonces ahora sí lo voy a poner en mi tabla de ANOVA. La resta que como corresponde, pues va a ser este menos este. Y me queda 323. ¿Ok? Y el error lo sacamos por diferencia, es decir, el valor total, le resto A, le resto B y le resto la interacción a B. Ahí, listo. Y me queda 31.33. Y de esta manera ya habré calculado la primera etapa de mi tabla ANOVA. Ahora me voy a basar en los grados de libertad. ¿Ok? Si notamos, los primeros 3 fuentes de variabilidad, que son los factores y las interacciones, tienen un valor de 1 grado de libertad. Lo que cambia son en el error y en el total. En el total vendrían siendo todos los valores que se encuentran, todas las tomas de valores, todos los valores observados, perdón, que nos dicta el problema. En este caso notaremos
que son 12, ¿no? Entonces, a esa cantidad de valores observados le quito el 1. Entonces, el valor que yo tendría aquí sería de 11. ¿Por qué? Porque los grados de libertad siempre son n-1. Aquí voy a poner grados de libertad total va a ser igual a n-1, pero con n mayúscula. La n mayúscula se vendría siendo total de observaciones. Total de observaciones del problema. Y entonces, de esta manera obtuvimos el, ¿no? Si nos basamos en la tabla que tenemos aquí, de esta manera pues nos da lo mismo, porque tenemos 3 réplicas por 2 al cuadrado me da 12, y menos 1 pues da un 11, ¿no? Que es lo mismo que yo hice de esta manera. Y otra vez el error lo sacamos por diferencia, entonces va a ser 11 menos el 1 del factor A, el 1 del factor B y el 1 de la interacción. Y obtenemos por diferencia los grados de libertad del error. Ahora nos pasamos al cuadro medio, que es una división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad del error. Voy a poner la suma de cuadrados entre GL, que es el grado de libertad. Y pues como tenemos valores de 1 en esa situación, pues queda lo mismo, solamente va a cambiar cuando estemos hablando de el error. No calculo el total porque para esto no se ocupa. Lo que sigue ahora es calcular la F nula, F0, y pues para esto vamos a utilizar las cuadro medio, que calculamos de esta manera, y consiste en dividir el cuadro medio del factor de la fuente de variabilidad, en este caso el factor A, entre el error. Voy a fijar a la casilla del error, doy Enter, y pues me da este valor de 53.19. Voy a estirar hacia abajo y ya tengo los factores F0 calculados. Ahora, estos factores F0 nos ayudan a poder ubicar dentro de una representación de la ANOVA, que es la curva, en qué parte se encuentran estas hipótesis, porque recordemos que en el modelo, la hipótesis nula de esto es que el efecto de A era igual a 0. Y también la hipótesis nula de esto decía que el efecto de B es igual a 0. Y también lo hacíamos con el efecto de AB igual a 0, ¿no? Entonces, según en dónde se ubique cada una de estas situaciones, sabremos cuál de estas hipótesis acepta y cuál de estas se rechaza. Entonces, como todo modelo, ocupamos establecer una barrera o una referencia para saber a partir de qué punto se acepta la hipótesis y a partir de qué punto se rechaza. Y esto le llamamos la F alfa o la F crítica, ¿ok? Y en Excel lo podemos calcular haciendo uso de esta función que tengo aquí, Fimp, entre paréntesis, me va a pedir la probabilidad. La probabilidad vendría siendo el valor de nivel de significancia. Recordemos que siempre vamos a utilizar el 95% de confianza, lo que nos da un 5% de confianza, de significancia. Y vamos a seleccionar los grados de libertad de la fuente de variabilidad del factor A. Y ahora los grados de libertad del error. Seleccioné la celda equivocada. Ahora sí, esta y el error. Cierro paréntesis y me da el valor de 5.32 redondeado. Y esta va a ser mi referencia en la tabla de ANOVA, en la gráfica de ANOVA. Entonces, ahorita lo vamos a ver más, bueno, de una mejor manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Determinar el valor P. Este valor P nos indica el área bajo la curva que comprende la región cubierta por estos estadísticos. Entonces, en Excel lo podemos calcular usando esta fórmula de aquí, que va a ser igual a f dist_r, punto rt. En X me va a pedir el valor de la f nula, coma, y los grados de libertad de la fuente de variabilidad, que el factor en este caso es A, y los grados de libertad del error.
voy a fijar la variable de grados de libertad del error y voy a cerrar paréntesis. Y de aquí solamente voy a estirar hacia abajo hasta el factor AB y habré obtenido los resultados del área bajo la curva, en donde decimos que este valor está prácticamente, pues no nos sirve, es no significante, y estos son significantes. Entonces voy a seleccionarlos, con estos vamos a estar trabajando para la ANOVA. Ahora me voy a regresar a la presentación, ¿ok? Y vamos a analizar lo que obtuvimos, que vendría siendo estos resultados. La ANOVA aquí ya la tengo de nuevo. Y aquí ya tengo especificado la gráfica de la ANOVA, en donde habíamos comentado que es el 95% de confianza, nos da un 5% de significancia. El alfa significa la significancia y comprende esta pequeña área sombreada, este 0.05%. El área que no está sombreada va a corresponder al 95%. ¿Ok? Ahora, se dice que una hipótesis se aprueba o se rechaza dependiendo en qué posición cae con respecto a esta gráfica, ¿no? Si se encuentra en esta región, pues obviamente estaríamos hablando de que se acepta la hipótesis nula. Y si cae en esta región, pues se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Y con el uso de la fórmula de F alfa, pudimos determinar lo que vendría siendo la barrera, es decir, a partir de qué punto empieza la región de rechazo y termina la región de aceptación. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la metodología de explicación, pues aquí ya tengo posicionados los valores, en donde podemos encontrar que esta parte de aquí se encuentra en la parte de la región de rechazo de la hipótesis nula. Voy a volver a poner aquí lo que viene siendo la hipótesis nula. La hipótesis nula era igual a que el efecto de A era igual a 0. Y pues por consiguiente el efecto de B y el efecto de la interacción AB. Entonces, ¿cuáles de estas hipótesis se aceptan? Solamente se aceptó la de la interacción AB, es decir, efectivamente la interacción del efecto es 0. Cuando el efecto es 0 significa que no hay un cambio. Por lo tanto, es no significante. Entonces, aquí, cuando el efecto de A es diferente de 0, aquí estamos hablando que la hipótesis alternativa, pues la hipótesis alternativa sería el efecto de A diferente de 0. Y también, pues, por consiguiente, la variable el efecto B. Estos sí se cumplieron. Y al cumplirse es porque están en esa región, en la región de la significancia, lo que hace que sean estadísticamente significantes y serán con los que vamos a trabajando. Ahora bien, esto no lo puede construir Minitab como tal, o sea, no nos da una gráfica donde posicione estos valores. Minitab nos da otro tipo de parámetros como el diagrama de Pareto, la gráfica de probabilidad y nos da una ANOVA con valores P. Los valores P que vendrían siendo es el área bajo la curva que comprende la región que abarca esta posición. Es decir, si estamos hablando de 0.0001, es decir, que va a estar esta parte de aquí sombreada. Solamente esto corresponde. Recordemos que de aquí hasta acá aplica que tenemos 0.0.05 de área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, si esto es 0.005, entonces la parte que corresponde a esto es una parte muy, muy pequeñita. O sea, se encuentra casi muy pequeña para poderlo hacer. Aquí lo estoy poniendo en escala, ¿no? Y ahora el factor B, pues tiene 0.02, es decir, va a quedar como la mitad de la región sombreada. Es decir, si estuviese todo esto rellenado. ¿Ok? Y pues podemos notar que ambos se encuentran todavía total
mente en la región la región crítica, que es la región de rechazo de la hipótesis nula, y la región de aceptación de la hipótesis alternativa. ¿Ok? En el caso de este, pues podemos ver que es 0.1826. Aquí es 0.05, pues el 0.18 va a estar más o menos por acá. Significa que todo esto está sombreado, es decir, desde aquí hasta acá para esta situación. Lo que hace que como una parte de su área bajo la curva está en el lado de la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula y se dice que, que el efecto de la interacción AB es igual a cero, por consiguiente decimos que es no significante. Eso hace referencia al valor P, es el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces por eso decimos que cuando rebasa el valor de P, cuando el valor P es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula. Y cuando es menor, pues se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí ya sabemos, de esta manera, sin construir el gráfico, pudimos haber sacado las conclusiones. ¿Ok? Ahora, pasemos a Minitab, a Minitab, y para esto vamos a tener que hacer algo que se llama una codificación antes de pasar a Minitab. Entonces me voy a regresar a la plantilla de Excel. Y estos mismos datos que tengo aquí, estos mismos datos, voy a copiar y pegar acá abajo. Estos mismos datos los tenemos que codificar, porque recordemos que Minitab sigue siendo un software, un lenguaje máquina, y le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer con cada situación, ¿no? Entonces, al codificar lo que estamos hablando de asignarle a Minitab las tareas mediante una matriz de diseño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Haremos una matriz, serían los factores A y AB, y pondremos una columna con la variable Y. ¿Ok? Esta variable Y corresponde a la respuesta. Ahora, voy a hacer una tabla. Esa tabla la vamos a ocupar para después pasarla a Minitab. ¿Ok? Vamos a pasarla a Minitab y listo. Esta va a ser la primera con la que vamos a empezar, A, B. Y qué es lo que tenemos que hacer es colocar en qué nivel se va a encontrar la respuesta y configurar cada uno de los niveles. Es decir, si yo quiero poner esta respuesta 28, por ejemplo, que vemos aquí, 28, yo la quiero codificar para Minitab, tengo que a Minitab dar la entrada de las configuraciones de los factores que me dan resultado que me orientan a esa respuesta. Tengo que poner 15 y 1, porque son los niveles que manejo aquí, y la respuesta de 28. Pero como tengo réplicas, pues este valor lo voy a repetir 3 veces. ¿Ok? Y voy a poner 25 y 27, que corresponden a esas respuestas de acá. Que notamos que estas tres codificaciones pues corresponden solamente a este renglón que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces tengo que hacer lo mismo con ese renglón y ese renglón. Entonces voy a pasarme a 25, 25, 25 y 25, porque tengo tres réplicas, y el nivel de 1, 1 y 1. Y vuelvo a poner las variables 36, 32 y 32. Y ya tengo esta parte de aquí codificada, que correspondería a esta sección. Ahora me voy a pasar a este nuevo, que es el 15. Va a ser 15, 15, 15. Y pues voy a poner el nivel 2, porque ya vamos en la tercera línea. Nivel 2. Y va a ser 18, 19 y 23. Esto correspondería a la codificación de esta línea de aquí. Y por último, estamos hablando de 25, 25, 25, que son ambos niveles altos. Y 31, 30 y 29.
Y esto va a corresponder a esta parte de... Ahí, voy a escoger este color. A esta parte de la tabla, el último. Ok, y esa sería la codificación que estaría utilizando para Minitab. Entonces, ahora me voy a ir a Minitab y vamos a tener esta pantalla. Esta pantalla, pues voy a subir un poquito esto. Esta pantalla es muy parecida a Excel. Nosotros para este módulo nos vamos a estar refiriendo a la parte de estadísticas, DOE, que significa diseño de experimentos en inglés, y me voy a ir a la opción de factorial. En la opción de factorial voy a encontrar la opción de crear diseño factorial. Doy clic en esa y voy a tener esta pequeña pantalla. Esta pantalla que me indica todas las posibles maneras en que se pueden aplicar un diseño factorial. Nosotros al momento nos encontramos en esta primera opción, factorial de 2 niveles. ¿Ok? Las demás las veremos más adelante, detenidamente. Por el momento nos enfocaremos en esta. En esta sección tenemos que ingresar el número de factores que estamos hablando. En este caso tenemos solamente dos, el factor A y el factor B. En dado caso que se requiera modificar, pues aquí está la opción. Y ahora vamos a ver a mostrar diseños disponibles. Y va a aparecer esta gráfica, esta pantalla de aquí. Y hace referencia a la cantidad de factores que puede manejar Minitab, que es hasta 15 factores. Eh, y la parte verde indica si se puede analizar completo. Y las partes amarillas son cuando se maneja el llamado diseño fraccionado, que es tema de otra sesión. Por el momento nos vamos a enfocar en el más pequeño, el modelo de 2 a la 2, es decir, corridas 4. Y vamos a darle aquí, vemos cómo se está marcando y le pongo a aceptar. Ahora voy a diseños y voy a ver efectivamente el modelo que seleccioné o que estaba ahí. Y pues solamente me aparece una opción. En dado caso que hubiera escogido un nivel más grande, me hubiera aparecido la opción completa y las diferentes fracciones, ¿no? Pero como aquí estamos hablando de factorial completo, lo dejamos de esta manera. Puntos centrales, por el momento no vamos a manejar puntos centrales. Este tema de otra sesión. Y número de réplicas para puntos factoriales. El problema nos indica que tenemos 3 réplicas y aquí donde configuro la cantidad de réplicas. Los bloques no lo modificamos, tenemos solamente un bloque y le ponemos a aceptar. Y automáticamente se van a habilitar esas 3 opciones. Me voy a ir a factores y me va a aparecer esta parte de aquí en donde tengo que, ingresar los niveles a los que estamos, los niveles de los factores y la etiqueta de factores que vamos a trabajando. Recordemos que el factor A es la concentración del reactivo. Procuren siempre poner palabras cortas porque en esta minitab tiene límites y a veces como que cuando despliega las tablas y valores como que se corta el nombre, ¿no? Entonces manejen siempre nombres pequeños. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí nos pide el tipo. Recordemos que hay dos tipos de factores, factores cualitativos y factores cuantitativos. En este caso, ambos corresponden a una escala de medición porque en uno nos está diciendo la cantidad de catalizador, es decir, un valor obtenido mediante la medición del peso. Y el otro es el reactivo, que es una concentración en por ciento peso volumen, pues que a fin de cuentas sigue siendo una variable cuantitativa. Entonces, Minitab las cataloga como variable de texto y variable numérica. La numérica, pues, es la cuantitativa y la cualitativa viene siendo el texto. Por default aparecen los niveles codificados, -1 y 1. Sin embargo, bueno, lo pueden correr directamente con estos valores codificados. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar las unidades originales. Recordemos que el reactivo va de nivel bajo de 15 y el nivel alto de 25. Y el catalizador tenemos 1 libra en el bajo y 2 libras en el alto. Y esta me quedaría la configuración de esta sección. Doy en aceptar. Me pasa, ok, puse el mismo valor aquí, una disculpa. Debe ser mayor, 15 y 25 y puse 15 y 15. ¿Ok? Ahora sí, tienen que quedar 15 y 25, 1 y 2 y listo. Voy a darle clic en aceptar. ¿Ok? Y ahora me voy a opciones.
En opciones podemos hacer modificaciones al modelo, tales como plegado o fracciones. En este caso, como el modelo es muy pequeño, no nos habilita la opción de fracciones, pero sí la opción de plegado. Para fines de este curso no veremos modelos de plegados, así que lo dejamos así, sin no plegar, y quitamos la aleatorización de corridas para que podamos, bueno, nosotros analizar la secuencia de resolución lógica, ¿no? Así que le vamos a quitar las corridas y damos clic en aceptar. Y en resultados son todas las tablas que pueden aparecer al correr el diseño. Entonces aquí yo nada más quiero la tabla de resumen, perdón. Las demás no son aplicables ahorita. Y pues voy a darle en clic en aceptar y después ahora en aceptar. Y nos va a aparecer esta matriz. Aquí el resumen del diseño nos va a decir lo que ya sabemos. Son 12 corridas las que ocupamos, 2 factores, un bloque, 0 puntos centrales, 3 réplicas y el diseño de la base es 12 a la 2, que es 4. Y nos va a aparecer lo que vemos aquí, que va a ser la matriz de diseño. ¿Ok? Vemos que el orden de la corrida está de menor a mayor, o sea, en orden. Si no le hubiéramos quitado la opción de aleatorizar, esto hubiera estado obviamente aleatorio. Esto hubiera estado así como lo vemos, pero esto hubiera estado de manera aleatoria. Puntos centrales y bloques, esto aparece así pues porque el modelo lo configuramos así. Es meramente informativo, no refleja nada en el cálculo para este tipo de diseños. ¿Por qué? Porque el 1 significa que no estamos manejando puntos centrales. Y 2, los bloques, pues no tenemos muchos bloques, solamente tenemos el 1, así que pues como tal la metodología no cambia. Lo que sí tenemos aquí es el activo y catalizador, ¿ok? ¿Y qué vendría siendo esto? Pues de nuevo es como la codificación, la manera en que Minitab tiene de ordenarte las respuestas. Y uno tiene que hacer otra columna, en este caso le voy a poner rendimiento porque es la variable que estamos analizando. Eh, y pues uno tiene que capturar la variable de respuesta en esta columna de aquí. Ahora, en mi hoja de Excel, yo ya tengo eso calculado. Bueno, esto codificado. Entonces solamente voy a seleccionar y copiar y pegar. Y voy a volver a etiquetar, perdón, va a ser reactivo, catalizador y rendimiento. Porque como lo etiqueté con A, B, Y, pues no va a correr. Entonces lo voy a dejar así y listo. Eh, ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo modificar la matriz de diseño? Si notaron, no estaba la misma como la codificamos. Esto es porque, en primero, ingresar la variable de respuesta tal cual en el orden que nos pide Minitab puede ser tardado, específicamente cuando hablamos de diseños de orden mayor, como de muchos factores. Y pues va a resultar muy poco práctico si nos basamos en la matriz de diseño que genera Minitab. Entonces nosotros podemos generar una matriz de diseño en función de algo más lógico o que sigamos una secuencia donde no nos revolvamos, como lo hicimos ahorita. ¿Ok? Y esto va a ser válido siempre y cuando la combinación de los factores corresponda correctamente a la respuesta. Entonces significa que yo puedo hacer mi propia codificación, solamente la pego aquí y no va a tener ningún problema. ¿Ok? Ahora me voy a estadísticas, DOE, factorial y vemos que ya me habilitan más opciones. En esta ocasión voy a escoger analizar diseño factorial y me va a aparecer la variable de la casilla C7, que es esta, de rendimiento. Minitab me permite capturar muchas respuestas. En este caso, en este ejemplo, solamente estoy manejando una sola respuesta, pero de aplicarse, aquí puedo poner todas las respuestas que yo considere evaluar y solamente elegir aquellas a las que voy a analizar. ¿Sí? Voy a gráficas y voy a dejar la gráfica de efectos y de Pareto y la gráfica de efectos normal. Y solamente voy a seleccionar esto. ¿Ok? Voy a dar clic en aceptar y le voy a poner en aceptar. Automáticamente pues me va a generar
es como 4 o 5 partes importantes. Voy a bajar esta hoja. La primera son los coeficientes codificados. La segunda, el resumen del modelo. Análisis de varianza. La ecuación de regresión en unidades no codificadas, es decir, las unidades originales. La estructura de alias. Y las gráficas de efectos estandarizados y diagramas de Pareto. Esta parte, bueno, primero para correlacionar con lo que nosotros hicimos, la parte de análisis de varianza, pues vemos que nos da exactamente igual. ¿Qué es lo que podemos notar diferente? Es de que Minitab acopla, bueno, sí, o sea, más bien pone juntos todos los términos lineales, o sea, sin interacción, y todos los términos con interacciones juntos. Si tuviésemos más interacciones, pues las pondría todos juntos aquí. Y pues la suma que vemos aquí en la parte de arriba corresponde a lo que está adjuntando, ¿no? Entonces, como tal, o por lo que nos podemos basar para que ver que nos salió igual, pues es en la parte de aquí, el medio, reactivo 1, 208, catalizador 1, 35, reactivo catalizador, que la interacción es 1 y 8.33 y el error 31.33. Y pues vemos los valores F, que es el factor del F nulo, el F0, y el valor P, en donde podemos decir de nuevo que la interacción del activo de catalizador es no significante, es decir, porque supera el valor de la significancia. En este caso manejamos significancia con el 0.05%, bueno, 0.05 que corresponde al 5%, perdón. Y Minitab ya lo tiene configurado por default, así que nosotros no tenemos que meternos y codificar el nivel de confianza y nivel de significancia. Automáticamente lo tiene Minitab. ¿Ok? Y decimos que los que son significantes, pues obviamente están aquí, ¿no? El A y el B. ¿Ok? Y las gráficas, tanto de Pareto como gráfica normal, lo van prácticamente a confirmar. ¿Qué ves en una gráfica normal? Una gráfica normal pone en un plano, en un plano cartesiano, bueno, sí, una gráfica de plano, los tres factores o interacciones que tiene el modelo. En este caso solamente tenemos tres. ¿Ok? Y estos, mediante la metodología de prueba de papel normal, le asigna un porcentaje de probabilidad y los pone en el plano. Se dice que cuando son, entre más cercanos estén a esa línea de tendencia, que vendría siendo lo que vemos aquí, menos significante es. Y entre más alejados se encuentren, pues más significancia van a tener, ¿no? Eh, y pues aquí nos puede decir Minitab directamente que es no significativo el valor que tenemos aquí, que era el término AB, y sí son significativos los términos A y término B. Otra forma de verlo es el diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Eh, ¿Qué viene siendo esto? Lo mismo de acá. Eh, Esta misma línea 2.306 corresponde al mismo valor que tenemos aquí en la gráfica. Y pues los valores que rebasan esta línea, pues son significantes. Y los valores que no lo rebasan, como la combinación AB, la interacción AB, perdón, pues son no significantes. Entonces aquí podemos, pues ambos nos dan la misma conclusión. Y podemos estar viendo que pues efectivamente cuando ambos factores interactúan, pues no va a pasar nada, que cada uno es independiente. ¿Ok? Ahora, vemos en el eje de las X que dice efecto estandarizado. Eh, pues esto ahorita lo voy a explicar porque vamos a pasar a resolver lo que vendría siendo la ecuación de regresión en unidades no codificadas. La ecuación de regresión es en esencia el modelo matemático que describe el sistema que nos ayuda a predecir, es decir, obtener valores predichos para poder estimar el comportamiento futuro, ¿no? Entonces, yéndome a esto, ah, pues empezamos a explicar el modelo de regresión que tiene este diseño. Esta fórmula que vemos aquí
corresponde al modelo que tiene el diseño 2 a la 2. ¿Ok? Esta es la ecuación que modela el comportamiento de todos los diseños que sean 2 a la 2, sin interacciones. ¿Ok? Entonces, aquí lo tengo ya más extensa. ¿Sí? ¿Qué es lo que corresponde? El factor, la primera condición que vemos aquí, que es la mu, hace referencia al valor promedio de todos los datos obtenidos. Este es el promedio prácticamente. A veces lo pueden encontrar como la beta 0 en algunos libros. Algunos libros lo pueden encontrar como la mu y hace referencia al promedio de todos los datos obtenidos. Es decir, de los 12 datos, saco un promedio de aquí. ¿Ok? Las betas 1 y betas 2 corresponden a los coeficientes derivados de la media de efectos. ¿Ok? Y las variables x1 y x2 pues corresponden a la variable codificada del factor a. ¿Ok? ¿A qué hace referencia estas variables codificadas? Esta parte de aquí le llamamos, bueno, cuando la expansión natural de la variable, en donde ponemos en contraste qué es lo que nos representa en una ecuación. ¿Qué se hace aquí? Pues se analiza los reactivos, bueno, la variable, el factor, la fuente de variabilidad en su nivel bajo y alto. Se maneja el promedio de este y la diferencia de ese también como promedio. Esto es por fórmula. Esta parte puede cambiar. En vez de reactivo podemos tener aquí el catalizador, como lo vemos acá. Y es el mismo procedimiento para cada variable del factor. Entonces, de esta manera podemos sustituirlo e incluirlo en la parte de aquí y nos va a ayudar a poder modelar la ecuación completa que nos va a ayudar a predecir. Ahora, estas betas que quedamos que eran los coeficientes, los vemos reflejados con esta fórmula. El efecto de A, el efecto de B sobre 2, ¿no? Es porque este modelo, basado en los mínimos cuadrados, pues estima que los efectos se tienen que ver, cuando hablamos de coeficiente de efectos, pues son en esencia el cambio por nivel. Entonces, por eso tiene que a veces dividir entre 2, ¿no? Y pues esto, ¿de qué nos ayuda? Pues ahora sustituyendo todos los datos que tenemos en esta fórmula, pues empezamos con el valor de la mu. Esta mu, como les comentaba, es sacar el promedio de todos estos datos y nos va a dar como total un 27.5. Esta fórmula que tenemos aquí de las unidades de la representación natural de las variables, solamente sustituimos los valores. El activo en su nivel bajo va a ser 15 porque estamos hablando del factor A, y en nivel alto 25, y en el catalizador pues tenemos la variable de 1 y la variable de 2, nivel bajo y nivel alto, y pues aquí se invierte, ¿no? Alto y bajo, por eso lo tenemos al revés. Simplificamos, resolvemos las sumas y restas, simplificamos y nos queda este factor de acá. Si recordemos, en el Excel llegamos a calcular los efectos y vimos que teníamos un efecto de 8.33 para la y teníamos un efecto de, bueno, se tiene que dividir entre 2 por concepto, entonces nos queda un coeficiente de 4.165. Y lo mismo aplicamos para el factor B, que nos queda de menos 2.50. Si nosotros tomamos estos valores y los sustituimos aquí, pues tenemos en primera instancia este modelo y volvemos a sustituir los valores aquí y nos queda este modelo y llegamos a esta conclusión, que esta es la ecuación de mi sistema que define el comportamiento y nos va a ayudar a predecir, ¿ok? Nos va a ayudar a predecir y saber qué decisión tomar para en dado caso que queramos analizar una respuesta mínima, una respuesta máxima o un valor objetivo, ¿no? Esto lo llamamos el modelo de regresión ajustado. ¿Cómo sabemos qué tan bueno nuestro sistema de regresión ajustado? No sé si recuerden de la parte estadística que existe algo llamado los coeficientes de regresión. En este caso van a ser coeficientes de determinación.
y están dados por la R cuadrada y la R ajustada, R cuadrada ajustada. Se dice que un muy buen modelo de regresión de coeficiente de determinación es cuando se acerca a 100, de manera que entre más cercano a 100 esté, este modelo va a ser más confiable. Para calcular esto, pues nos basamos en esta fórmula, que podemos ver que es la suma de cuadrados totales menos la suma cuadrada del error entre la suma de cuadrado total. ¿Ok? Me voy a regresar al Excel, y aquí que tenemos la suma de cuadrados totales, voy a seleccionarlo, y la suma cuadrada del error. ¿Ok? Entonces, es 323 menos 31.3. Si lo pongo acá, voy a poner aquí el R cuadrada, va a ser 323 entre 31.33 y eso entre 323. Esto vendría siendo la manera en que calcularemos la regresión, el coeficiente de determinación de nuestra regresión, ¿ok? Y nos da un valor de 0.9030. Bueno, lo voy a poner aquí 0.9030. Y esto, como la fórmula lo indica, tengo que multiplicarlo por 100, de manera que R cuadrada va a ser igual al 90.30%. ¿Ok? Y lo otro que tenemos aquí es el R cuadrada ajustada. El R cuadrada ajustada, notamos algo diferente. Se ocupa el cuadro medio total menos el cuadro medio del error. ¿Ok? Si me regreso al Excel, notaremos que no calculamos nunca el cuadro medio total. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para la NOVA realmente no se ocupa, pero si queremos analizar la R cuadrada ajustada, que para poder estimar qué tanto efecto tiene los factores que sí importan, pues, distinto a la R normal, pues ocupamos calcular este cuadrado medio. Para esto, el cuadro medio total va a ser el total entre los grados de libertad totales. Déjalo, voy a poner aquí arriba. Va a ser la suma de cuadrados totales entre los grados de libertad totales. Y este valor que tengo aquí va a ser el CM total. Me regreso a la plantilla, entonces ahora sí tengo que va a ser 29.36. 29.36 menos 3.92, perdón, entre 29.36. ¿Ok? Es 3.92 porque aquí estamos hablando del cuadro medio del error, de esta columna. ¿Ok? Entonces, esta diferencia a mí me da un total de 86.64, porque esto lo tengo que multiplicar por 100 y me da una R cuadrada ajustada de 86.64. ¿Ok? Entonces, generalmente se busca que la R cuadrada y la R cuadrada ajustada sean valores cercanos, porque eso nos indicarían que hay una buena adaptabilidad de la ecuación al modelo, ¿no? Eh, Generalmente la R cuadrada analiza la dispersión total de los datos con respecto a, a la variable explicada del gráfico. Sin embargo, la R cuadrada ajustada, que lo que nos hace, pues, toma en consideración aquellos factores que tienen más significancia en el modelo con respecto a los que no lo tienen. Y pues esto, pues, nos da un mejor
análisis en función del desempeño que tiene este modelo, ¿no? Por eso se llama R cuadrada ajustada, ¿ok? Sin embargo, pueden llegarse a presentar situaciones en que estos dos casos sean muy pequeños. En caso de que estos sean pequeños, pues obviamente afecta pues el rendimiento y se dice que pues el efecto es mínimo en comparación con el resto de la variación y pues hay unas razones específicas por qué el R puede estar bajo. El primero es los factores estudiados no tienen por sí solos la suficiente influencia para explicar las variaciones observadas, es decir, ocupamos o más factores o más réplicas. Dos, los niveles de los factores estudiados son demasiado estrechos, por lo que el efecto sobre la variable de respuesta al cambiar de un nivel a otro es pequeño. Es decir, ocupamos más rangos de niveles también para poder estimar buenas observaciones. Y otros factores no estudiados en el experimento no se mantuvieron suficientemente fijos, por lo que al tener variaciones durante el experimento causaron mucha variación experimental, ¿no? Y por último, los errores experimentales y los errores de medición fueron altos, ¿ok? Lo que resulta en que haya demasiada dispersión en el gráfico y pues por consiguiente la correlación no nos da. Esto pues es lo que tendríamos que hacer para analizar la parte de esto. Y pues ya que verificamos el coeficiente de determinación, podemos decir que nuestra fórmula es muy buena, ¿no? Tenemos una muy buena correlación, tenemos un 90% de correlación, se considera, bueno, se puede decir que cualquier valor arriba de 70% es considerado aceptable. En este caso nosotros tenemos 90, entonces vamos a proceder a lo que llamamos calcular los valores predichos y los residuales restantes en todas las combinaciones. ¿Qué es un valor predicho? Un valor predicho es cuando usamos la ecuación para predecir la respuesta que va a tener a ciertos niveles en los que se trabajará. Por ejemplo, tenemos 4 condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos 4 combinaciones de tratamientos. ¿Ok? Entonces, en la primera, que es lo que estoy seleccionando aquí es cuál sería la respuesta si trabajamos con nivel bajo el factor A, es decir, la variable x1 que corresponde al factor A, y esta corresponde al factor B. Entonces me diría, ¿cuál va a ser la respuesta si trabajo el nivel bajo de A y el nivel alto y el nivel bajo de B? Es decir, esta primera combinación. Entonces, hago esta fórmula, me va a dar que el valor va a ser de 25.83 y trabajo todo al mínimo. Este sería mi primer valor predicho. Es decir, la palabra predicho es una conjugación de la palabra predecir que a menudo confunde, pero es en esencia esto, la predicción que se tiene al manejar distintos niveles en la ecuación, que ven siendo esta, ¿no? De la misma manera, pues vamos haciendo el acomodo de todas las combinaciones que tenemos aquí, ¿ok? Eh, y obtenemos un valor, ¿sí? Este valor pues vendría siendo el valor predicho de la respuesta a las consideraciones que tenemos aquí, ¿no? Ahora, el error, el residual, le llamamos el residual ordinario, pues corresponde a el valor que tenemos, el valor observado, es decir, voy a borrar esto para que no se amontone. El valor observado que tenemos aquí, menos el valor que está predecido, o sea, predicho. Y la diferencia le vamos a llamar residual. Entonces, como tengo 3 réplicas, tengo que hacerlo con los 3 factores que apliquen a la configuración. Como aquí estamos manejando -1 y -1, tengo que hacerlo con las 3 réplicas. Entonces, por eso tengo estos valores de aquí. Lo mismo aplica para esta situación. La configuración de más y menos de los factores me da un 34.165, ¿ok? Y tengo que analizarlo con las 3 réplicas. Y me da estos valores aquí que llamamos el residuo, es decir, la diferencia marcada por el valor predicho menos el observado, ¿ok? Y estos de qué nos sirven? Nos ayudan a poder graficar
nos ayudan a poder hacer un gráfico que se llama gráfico de predichos versus residuos. Predichos versus residuos. Ese gráfico que nos indica la adaptabilidad del modelo a los supuestos. Uno de los más importantes supuestos es el supuesto de varianza constante. Si observamos en el gráfico, vamos a notar que los gráficos van a estar dispersos y eso va a indicar que el modelo cumple con el supuesto de varianza constante. ¿Ok? Me voy a regresar a Minitab y voy a irme a la sección que dice estadísticas, TOE, factorial, analizar sin factorial, gráficas, y aquí en esta sección voy a ver la parte que dice gráfica de residuos. Voy a ver lo que diga residuos versus ajustes. Y voy a poner aceptar y aceptar. Y voy a ver esta parte de aquí, que es el valor ajustado, que es el valor que se obtuvo, el predicho, a fin de cuentas, y el residuo. Checo algo. Ajá. Y vamos a poner también la gráfica normal. Aceptar. Y también vamos a poder ver los residuos con el comportamiento de la gráfica. Entonces, cuando se encuentra ese comportamiento de la gráfica, decimos que se cumple el supuesto de normalidad, es decir, los datos están aleatoriamente superpuestos sobre la línea de tendencia, lo que dice que esto se cumple el supuesto de normalidad. Cuando no están ordenados con una estructura así o similar, se dice que no se cumple el diseño bueno, el supuesto de normalidad. Y aparte, pues aquí podemos ver la gráfica de ajustes, de residuos de ajustes. Ok, entonces son esas 4 gráficas las que nos ayudan a tomar conclusiones. Ok. Am, Ahora, si bien para el cálculo de la ecuación de regresión tomamos en cuenta los coeficientes, los efectos para calcular los coeficientes, si nos vamos a Minitab vamos a notar que tenemos esta parte de coeficientes codificados. Ok, entonces me voy a regresar a Minitab y vamos a ver que tenemos esto como en la primera sección. Tenemos coeficientes codificados. ¿Y qué podemos notar en esta primera parte? Que tenemos algo que le llaman coeficiente. Y si notamos, son los mismos coeficientes que determinamos anteriormente. Es decir, tenemos la variable beta, el efecto de A entre 2. Esa variable de efecto de A entre 2 corresponde a este valor que tenemos aquí. Y aquí pues lo tenemos tanto para el factor A, factor B y el factor AB que nosotros no calculamos. Esta parte de aquí corresponde al efecto, a la estimación del error estándar de un efecto, que es en esencia se calcula mediante la cuadro medio del error entre las réplicas por el modelo a la -2. En ese caso, como estamos hablando que el modelo es 2 a la 2, 2 a la 2, pues aquí me queda un 0. 2 a la 0 es 1, entonces me quedan las réplicas, de manera que el cuadro medio del error me parece que voy a regresar a Excel, cuadro medio del error es 3.92, entonces sería 3.92 entre 3 y entre 3. Si nosotros resolvemos esta raíz, nos va a dar este valor de aquí, que va a ser el punto 571. ¿Ok? Y esto es lo que hace Minitab cuando nos da esta tabla de coeficientes codificados. ¿Ok? Ahora, ¿qué notamos aquí? Tenemos otra columna que se llama valor T. ¿Este valor T qué corresponde? Bueno, la bibliografía se conoce como el efecto estandarizado, es decir, el efecto por la desviación estándar del efecto. ¿Ok? Entonces eso se llama por eso este efecto estandarizado, ¿no? Como cuando hablamos de la distribución normal estándar, que utilizamos la desviación estándar para construir
el comportamiento de la campana gaussiana. En este caso también usamos la misma palabra porque usamos el efecto entre la variación, entre la desviación estándar del efecto. Entonces es en esencia usar el efecto que tenemos aquí y dividirlo entre ¿cómo se llama? El error estándar, ¿no? Sin embargo, Minitab hace un acoplamiento, divide esto entre esto, 4.167 entre el 0.0571 y a esto le llamamos, lo dividimos entre 0.051 y nos da un valor de 7.29. Y esto que corresponde va a ser el efecto estandarizado. ¿Ok? ¿Y en qué se refleja esto? Si notamos estas gráficas de aquí, el factor A, en la gráfica de Pareto, está graficado a un valor de 7.29. Esta gráfica de acá, que vemos de menos 4.38, viene siendo el valor que tenemos aquí, de 4.38. El efecto estandarizado aquí lo toma positivo, entonces es 4.38. Y si vemos la interacción aquí de la interacción reactivo AB, del reactivo de los factores AB, de 1.46 y por eso lo tenemos aquí en la medición de 1.46. Entonces, esta parte, para eso nos sirven los efectos en un diagrama de Pareto. Con eso determinamos coeficientes y determinamos el error estándar y eso nos da lo que llamamos el efecto estandarizado, como aquí lo nombra. Y el efecto estandarizado nos ayuda a poder tomar decisiones con respecto a una línea de referencia. Ahora, esta línea de referencia podemos ver que tenemos un 2.306 en la parte superior. Ese 2.306 hace referencia a el valor en la escala de la distribución de student que corresponde a la sección, al punto límite de la aceptación de la hipótesis nula y el rechazo de la hipótesis nula. Es como cuando tenemos el ANOVA manejamos el factor alfa, el F alfa, que venía de la distribución de Fisher. Aquí manejamos el valor T de T-student, aunque como referencia. ¿Y cómo lo calculamos? Pues tomamos en consideración eh, lo que vendría siendo los grados de libertad del error. ¿Ok? Grados de libertad del error en nuestra tabla. Y tomamos a consideración el alfa sobre 2 porque estamos hablando de dos coletas en un diseño estadístico. Y vamos a notar que aquí es lo que corresponde a este valor, 2.306. Y esto es lo que nos incluye Minitab. Minitab nos incluye este valor aquí. Y esta es como que la línea, dice, cualquier valor que pase esto, pues va a estar como significante. Y cualquier valor que no lo rebase es insignificante. ¿Ok? Entonces, esa misma línea de 2.306 la vemos aquí graficada en menos 2 puntos. Bueno, lo toma en la parte positiva y la parte negativa. Aquí tiene Minitab un cero de referencia. Y si notamos, está graficada hasta 2.306 y hasta menos 2.306. ¿Ok? Y si recordamos, pues aquí sí nos considera los negativos. En esta utiliza los valores absolutos de los efectos estandarizados. En esta gráfica sí nos considera los signos. Entonces, nos dice Minitab que prácticamente pues el menos 4.38 pues se encuentra acá, aquí. Y el 7.29 positivo pues se va a encontrar por acá. Y este que está aquí, 1.46, pues se encuentra aquí. Entonces, entre más cercano esté a esta línea, es decir, comprenda este intervalo, voy a borrar para que se entienda.
si los valores entran en ese intervalo que estamos hablando de la región dada por el valor t calculado, pues van a ser insignificantes. Y Minitab directamente nos selecciona, son no significantes. Y estos son significantes. Es lo que hace referencia. ¿Ok? Ahora me voy a regresar a Minitab y siempre tenemos que procurar tener una ecuación de regresión con solamente los valores significantes. Es decir, por ejemplo, si aquí tengo que este no es significante, que es la interacción del A con B, tengo que retirarlo, ¿ok? Porque significa que estoy considerando en el modelo de regresión parámetros que realmente no coinciden, ¿ok? Por lo tanto, para poder retirar esto, me voy a ir a estadísticas, DOE, factorial, análisis diseño factorial, y voy a poner aquí términos. Aquí van a ser los términos con los que va a correr el modelo. Si yo selecciono el AB y le pongo la flecha para acá, lo va a omitir y va a trabajar solamente con estos. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Y de nuevo ahora me vuelvo a correr el modelo, ¿ok? Y vamos a ver que ya no me pone ningún valor aquí y ya me quita el valor acá. Y algo importante, si notamos, esta parte de aquí corresponde a la ecuación que nosotros construimos acá, la ecuación del modelo, ¿ok? Que construimos. ¿Por qué nos coincide? Porque desde un principio no habíamos considerado la interacción del modelo, no había interacción. ¿Y es por qué? Porque en la nova que nosotros construimos anteriormente, en la nova de acá, pues efectivamente concluimos que esto no era concluyente. De ser concluyente, significa que tendríamos que en el modelo de regresión considerar la parte de interacciones, que vendría siendo en esencia un coeficiente beta por x1 y x2. ¿Ok? Sin embargo, como no era significante, no la incluimos directamente. Y pues en un inicio, Minitab nos daba una ecuación diferente, pero al quitar ese valor de la ecuación, del modelo, nos coincide con esto. Y esta ecuación de regresión es realmente la que nos da la predicción correcta de nuestros valores. Entonces, esto ya no coincide con Minitab. Esto es lo que Minitab hace. 18.33. Punto 8.33 el coeficiente reactivo, menos 5 el catalizador. ¿Ok? Y pues de nuevo las gráficas. ¿Ok? Y ahorita voy a volver a poner el efecto de interacción de AB. Voy a analizar diseño factorial, términos, y voy a volver a seleccionarlo. Le pongo la flecha y lo vuelvo a incluir en el diseño. Y lo corro y vamos a ver que efectivamente cambió la ecuación, pero esta ecuación no es correcta porque estamos manejando términos no significantes. En el modelo de regresión, pues aquí vemos 90 y 86.6. Sin embargo, estos son asumiendo los tres modelos, es decir, las tres condiciones, factor A, factor B y la interacción AB. Si nosotros le quitamos esta parte de acá, factorial, análisis factorial, términos, le quito el AB de nuevo, pongo aceptar, aceptar, vemos cómo ya nos cambia automáticamente los valores y pues tenemos una mejor acercamiento, ¿no? Bueno, muy similar al anterior, pero este ya es más acorde a lo que nos describe esta ecuación. ¿Ok? Ahora, vamos a correr los diagramas de efectos de interacción y el diagrama de modelo. Para esto nos vamos a ir a la parte de estadísticas, DOE, factorial, y vamos a seleccionar lo que llamamos gráficas factoriales. ¿Ok? Estas gráficas factoriales va a aparecer aquí la respuesta
Si tenemos varias respuestas, pues podemos escoger cuál. En este caso nada más tenemos una. Y aquí nos aparecen los factores. Vamos a verlos ambos, entonces los dejamos seleccionados ambos. Y vamos a darle a aceptar. Y vamos a obtener las gráficas de efectos de cómo se está viendo el comportamiento de cada uno. ¿Ok? Y pues esto es, nos da una idea, ¿no? Cuál es el que tiene mayor impacto que el otro, ¿no? Este vendría siendo el reactivo y es el catalizador. Y ahora me voy a DOE, factorial, y voy a analizar la gráfica de cubo. ¿Ok? Le doy clic aquí en la gráfica de cubo y voy a poner A y B porque son las que estamos manejando. Y le voy a poner aceptar. Y esta es el diseño de la gráfica del modelo que construimos en el inicio. Ok, me voy a ir a mi presentación. Esta gráfica, la que vemos aquí, nos da Minitab. Tenemos de nuevo los valores bajo y alto en cada uno de los ejes. ¿Sí? Pero notamos un cambio. Notamos que no nos da los valores como nosotros lo pusimos de este lado, sino que nos da una media ajustada, le llama él, y es en esencia el promedio de las mediciones que obtuvimos. Nosotros obtuvimos en la 60 resultado de la sumatoria de las tres variables, y al dividirla entre 3, pues nos da un valor de 20. Y así sucesivamente con cada esquina. Entonces lo que Minitab enseña son las gráficas de medias ajustadas en la gráfica de modelo de cubo. Esto pues vendría siendo el modelo y a menudo pues si queremos obtener la menor respuesta, a veces nos guiamos también por este modelo y decimos pues la menor respuesta es utilizar nivel bajo de A y nivel alto de B para obtener la mínima respuesta, ¿no? Ahora, vamos a irnos de nuevo a Minitab y nos vamos a ir a la parte de DOE, factorial, y vamos a analizar la gráfica de superficie de respuesta. Voy a ponerle rendimiento, reactivo y catalizador, así los dejo igual. Le doy clic en aceptar. Y pues voy a dar doble clic para que me abra la pantalla en grande. Y ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Estoy viendo un análisis tridimensional de los efectos que tiene la variable de respuesta en diferentes condiciones. Esto se hace mediante el cálculo de los residuales presentes en el cálculo de la ecuación y como resultado, al manejarse términos lineales, pues tenemos una curva plana, ¿no? Una curva, por así decirlo, lisa. Con bueno, las variables de acá, los botones de acá, podemos moverla. Y esta variable de respuesta, pues podemos ver cómo se está comportando, ¿no? La variable más mínima, como habíamos observado en el otro cubo, pues era de 20, ¿no? Entonces aquí nos dice que, pues, si lo vemos de esta manera, voy a dar un giro. Ok, creo que es para acá, listo ahí. Podemos ver como si la hubiéramos volteado, pues va a corresponder a un valor cercano a 20, pues que es la media esperada del rendimiento, a las condiciones que estamos observando la variable de respuesta, ¿no? Esta superficie de respuesta lo vemos plana porque estamos iniciando coeficientes lineales, pero en modelos más grandes podemos notar un efecto de curvatura y también en un modelo, por ejemplo, 2 a la K, podemos tener el efecto de curvatura, que es cuando este modelo, en lugar de presentarse plano, se presenta así como una campanita gaussiana. Y ese efecto de curvatura sucede cuando agregamos puntos centrales al modelo, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta también nos ayuda mucho a poder estimar decisiones, más que nada cuando hay efecto de curvatura. ¿Ok? Voy a darle a aceptar. Y ahora me voy a estadísticas. Antes, dime estadísticas, me voy a mi presentación.
Y aquí les voy a mostrar esto. En el Minitab podemos poner un poquito más de estilo a nuestra gráfica. Yo le puse una configuración de malla para que se pudiera ver, pues, en lugar del degradado, pues una malla. Y esta de aquí es otra gráfica de respuesta, ya con colores, pero no la hice con Minitab, la hice con otro software que se llama StatGraphics. Y pues aquí sí nos pone tanto la gráfica como los contornos. Los contornos, ¿qué nos indican los contornos? Es más que nada los rangos de predicción eh, de la respuesta en función de a medida que avancen los niveles, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos observar en cada uno. Minitab no nos agrega los contornos en la misma gráfica. Para poder verlos con Minitab, me voy a estadísticas, DOE, factorial y gráfica de contorno. Le voy a poner aceptar y me va a generar esta gráfica. Entonces, donde podemos ver las respuestas obtenidas según los intervalos y pues obviamente según el valor que queramos obtener. Supongamos, si queremos estar en esa región, pues cómo tendríamos que operar, ¿no? Eh, Minitab no junta la superficie de respuesta con los contornos como lo hace otro software que es StatGraphics. Minitab lo genera separado. Pues yo aquí tengo ya los colores, la gráfica de contornos de los colores y pues lo tengo ya, podemos cambiar los colores a nuestra conveniencia y pues de esta manera pues son lo que se esperaría que se entregase con respecto a los problemas.